queremos plantear como primer tema y primera pregunta algo relativo a la situación política internacional. Es importante para nosotros, desde nuestra perspectiva, precisar o buscar precisar el conflicto bélico que se desata con la invasión de Rusia a Ucrania, donde nos interesa profundizar algunas características integrales, pero dentro de los marcos del capitalismo internacional, y cómo esto repercute globalmente en la realidad en general, en la realidad política y económica en particular. Bueno, el tema es evidentemente muy complejo, digamos, y uno podría intentar dar una respuesta a partir de las variables que están más a la vista, digamos, o que son inmediatas. Pero como yo soy historiador de profesión, inevitablemente tiendo a hacer un ejercicio retrospectivo de más largo plazo, digamos, de más largo aliento. Y lo primero que habría que señalar es que efectivamente estamos en presencia de una disputa intercapitalista en un área muy sensible desde el punto de vista económico y político a escala internacional. Eso es evidente y es manifiesto. Rusia no es la Unión Soviética y por lo tanto no representa en ese sentido en ningún caso, a partir de su invasión, los intereses del campo popular o ni siquiera de los sectores populares en Rusia. Y evidentemente el gobierno de Zelensky en Ucrania es expresión o manifestación de una tendencia profundamente conservadora, digamos, que ha escalado en el poder con el apoyo de las potencias occidentales. Por lo tanto, a mi juicio, y eso es lo primero que quiero enfatizar, es que efectivamente estamos inscritos, digamos, estamos leyendo una disputa al interior del campo capitalista, digamos. Pero este no es solo o exclusivamente un conflicto geopolítico, digamos, en el sentido más clásico del concepto, entre un bloque hegemónico que en este caso se resiste a compartir el poder, como es la OTAN y Estados Unidos por una parte, y otro bloque que de una u otra manera intenta disputar ese poder precisamente a las potencias occidentales, como podría ser Rusia, y eventualmente si logra alinear detrás de sí a China, evidentemente también a ese país. Sino que estamos en presencia de un conflicto que tiene también raíces históricas y culturales muy profundas, digamos, que hacen aún más difícil la lectura de este escenario y por lo tanto las proyecciones o el desenlace, como tú decías hace un rato atrás, de este conflicto. La llanura ucraniana, recordemos que Ucrania es básicamente una llanura que se extiende desde los Cárpatos hasta el Dnieper, digamos, es decir, hasta el Mar Negro, ha sido históricamente, yo diría que desde el siglo IX, digamos, en adelante, de lo que se conoce como el Rus de Kiev, que es uno de los primeros emplazamientos estatales en la región, digamos, desde el siglo IX en adelante, ha sido atravesado por una serie de movimientos de población en términos generales, que son, entre otras cosas, movimientos, por una parte, de personas, digamos, que van de este a oeste, de norte a sur y de sur a norte, los pueblos bálticos, los pueblos escandinavos, la Horda de Oro de Gengis Khan, los caballeros teutónicos, etc. Por ahí pasaba también la ruta de las caravanas, digamos, que estimuló fuertemente el desarrollo del capitalismo mercantil a partir del siglo XIII, de manera tal que es una región que de una u otra manera ha estado sistemática y permanentemente afectada, digamos, por distintos movimientos económicos, sociales, migratorios y militares a lo largo de su historia, lo cual ha complejizado, entre otras cosas, la construcción del Estado-Nación. El Estado-Nación nunca logró cristalizar o materializar en el caso ucraniano, primero, uno podría decir, por el dominio del Imperio Ruso, después por la imposición del régimen comunista de la Unión Soviética, digamos, de manera tal que recién a partir de la década de 1990 estamos en presencia de la construcción de un Estado-Nación, como diría Perry Anderson, que intenta abrirse camino en un escenario evidentemente muy complejo a propósito de estas disputas intercapitalistas entre la OTAN y Estados Unidos por una parte y Rusia por la otra. Y mirado desde esa perspectiva, las fuerzas políticas que hoy día toman el control del Estado ucraniano
de este Estado que está tratando de darse una identidad a sí mismo, son las fuerzas más conservadoras, las fuerzas más reaccionarias. El movimiento político que representa Zelensky, en este caso en particular, se apoya fuertemente en los grupos nacionalistas más reaccionarios de Ucrania, aquellos que en este caso reivindican a la figura de Konovalets, de Petliura o de Bandera, que son los grandes referentes de lo que podríamos denominar como el nacionalismo filofascista, digamos, de Ucrania. Y en ese sentido, lo que de una u otra manera intenta instalar Zelensky es precisamente un Estado que pretende construir una nación a partir de un registro histórico-identitario fundado en un nacionalismo autoritario, xenófobo, antirruso, muy profundo, digamos. Y vuelvo a insistir, en una sociedad que es muy diversa, que es muy heterogénea, donde el mundo ruso parlante representa cerca del 35 al 40% de la población. Por lo tanto, es un fenómeno que internamente tiene complejidades muy significativas. Y por último, y a propósito de lo anterior, esto se emparenta, digamos, con la política exterior de la OTAN y de Estados Unidos, en el sentido de que esta organización, al igual como lo hizo Francia e Inglaterra en la década de los 30 y comienzo de la década de los 40, tiende a estimular el desarrollo de estos movimientos nacionalistas y reaccionarios, para convertirlos en una suerte de muro de contención ante la eventualidad de que el enemigo geopolítico, Rusia, se tienda a expandir hacia Occidente. Y eso evidentemente es un juego muy peligroso, digamos, desde el punto de vista geopolítico, porque se está estimulando en ese sentido no precisamente a democracias consolidadas como podrían ser las democracias occidentales, sino que se está estimulando y se le está dando un halo democrático a movimientos profundamente conservadores y reaccionarios, digamos, que en un momento determinado se pueden volver incluso contra aquellos que en su momento los respaldaron o los estimularon. Uno podría decir, y ya con esto cierro, que el desenlace del conflicto desde el punto de vista militar puede ser relativamente evidente o manifiesto, es decir, es muy difícil que Ucrania, sin el apoyo de la OTAN, logre resistir en el mediano o largo plazo, digamos, la intervención rusa, y por lo tanto el desenlace militar es más o menos claro. De aquí a un cierto tiempo esto debería cerrarse, digamos, como campaña militar. Pero lo que ahí queda instalado, en definitiva, es un polvorín muy complejo, donde ya los actores se están posicionando. Finlandia y Suecia han hecho amagos para los efectos de acercarse crecientemente a la OTAN. Los países bálticos han sido permanentemente enemigos importantes, digamos, primero de la Unión Soviética, inmediatamente después de Rusia, y en Ucrania, aún con la derrota militar, uno podría decir que lo que ahí va a quedar es un muy fuerte resentimiento antirruso también, de manera tal que el desenlace armado del conflicto no garantiza el cierre de la coyuntura crítica, y muy por el contrario hace que el desenlace mirado en perspectiva de mediano y largo plazo sea muy complejo de visorar o de precisar. Yo diría que esto puede contribuir evidentemente a profundizar, en este caso, las disputas intercapitalistas entre Rusia y los países occidentales, y si eventualmente Rusia logra alinear a China y a los países, o a algunos de los países del BRICS, esto podría tener un escalamiento de muy complejas proyecciones en última instancia. El escenario en ese sentido, más allá de cómo se resuelve el conflicto armado, a mi juicio va a quedar bastante abierto. Vamos a hablar de nuestras organizaciones populares, sobre las condiciones actuales de estas organizaciones populares y su estado. Tras el famoso acuerdo de paz y nueva constitución, se genera un nuevo escenario político, en el cual se marginó la movilización y el proceso constituyente, que se vivía en las calles, estábamos en las calles, posicionándose la arremetida institucional como protagonista. Entonces, en cuanto a esto, nos cabe preguntar, ¿en qué estado nos encontramos actualmente? ¿Estamos viviendo un proceso de repliegue en el campo de organización popular? El proceso ha sido bien acelerado, yo diría, en particular en estos últimos
3-4 meses, digamos, a propósito, por una parte, de las expectativas que generó la administración de Boric, y uno podría decir los desencantos que han estado acompañando, digamos, el proceso reciente. Y ese es un elemento, digamos, un factor de la situación que vamos a observar. Pero hay cuestiones que en ese sentido son de más largo aliento y que por lo tanto son más complejas de analizar. Yo tengo la impresión de que estamos asistiendo a un repliegue muy profundo, que aún no se ha convertido en reflujo, pero que manifiesta muchos elementos que podrían derivar en el corto y mediano plazo a una situación de esa naturaleza. Dicho de otra manera, los resultados del plebiscito de salida no solamente podrían profundizar el repliegue en el que nos encontramos, sino que eventualmente se podrían convertir en un catalizador de una suerte de derrota estratégica, digamos, una nueva derrota estratégica del campo popular. Con esto no quiero decir que hay que poner los huevos en la canasta del plebiscito de salida, ni mucho menos, pero el resultado de ese proceso, independiente que nosotros nos sumemos a él o nos excluyamos del mismo, va a afectar de una u otra manera al conjunto del campo popular. Y si ahí hay una derrota, y una derrota más o menos importante, eso se va a convertir, sin lugar a dudas, en un factor que a mi juicio va a contribuir a profundizar, si no a precipitar, la transformación del repliegue en reflujo. Por ahí va la línea de análisis, digamos, que les quiero plantear. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos precisamente en un repliegue profundo porque de una u otra manera no hemos logrado resolver los 3 problemas históricos que hemos venido arrastrando, a lo menos yo diría desde mediados de la década de los 80 en adelante, ¿no? En algunas ocasiones hemos logrado avanzar en algunas de esas líneas, pero en general no hemos logrado hacer un desarrollo sistemático, colectivo y extendido, digamos, de estos 3 elementos que les voy a denominar. Uno es la unidad política, y no me refiero a la unidad política exclusivamente de los referentes políticos de la izquierda o de la izquierda revolucionaria en particular, sino que la unidad política de la clase trabajadora y del conjunto de los sectores populares. Ahí yo creo que tenemos un déficit muy, muy profundo, digamos, y que en ese sentido, a propósito de la reflexión inicial, se ha venido acelerando, profundizando en este último tiempo. Una segunda cuestión tiene que ver con algo que ha sido majadero y que es la ausencia de programa. Nos volcamos a la movilización, nos volcamos al debate, nos volcamos a la discusión, pero luego nos sistematizamos en el sentido de poder establecer qué tipo de sociedad es la que en definitiva queremos construir, a propósito que nuestro proyecto es un proyecto anticapitalista. Uno podría decir, bueno, si es anticapitalista, ergo lo que necesitamos construir es el socialismo, pero no está muy claro qué estamos entendiendo, qué estamos pensando, o si todos estamos pensando lo mismo, digamos, a la hora que nos planteamos de que el anticapitalismo es, en consecuencia, sinónimo de socialismo. Y en ese sentido, nuestros déficits, desde el punto de vista de la sistematización programática, a mi juicio son muy, muy profundos. Y por otro lado, hay una carencia también bastante significativa de un diseño estratégico táctico que nos permita, entre otras cosas, agrupar, es decir, desarrollar una correlación de fuerzas favorables para el campo popular y sobre esa base llevar a cabo, digamos, una suerte de ofensiva desde el punto de vista político que nos permite ir ganando posiciones e ir ganando aliados, y no aliados sobre la base de la negociación, sino que aliados que a la larga van siendo parte, digamos, de un proceso sistemático de cambio y de transformación. En esos 3 niveles, a mi juicio, los déficits no solamente son importantes, sino que se han profundizado, lamentablemente, en este último periodo. Y digo esto porque entre el proceso de ascenso de la movilización popular se inauguró con la movilización de los estudiantes secundarios del 2006, pero se hizo creciente, digamos, a través del 2007, el 2008, el 2009, hasta llegar a la coyuntura movilizadora del 2011, que fue un punto relevante, digamos, dentro de lo que podríamos denominar el proceso de acumulación de fuerzas contestatario de cara a los profundos cuestionamientos que surgieron ahí al modelo capitalista, digamos, en nuestro país. Y en ese sentido, el punto, como tú lo indicaste recién, el punto mayor de maduración fue el levantamiento popular de octubre del 2019 y todo lo que eso supuso desde el punto de vista de la activación del tejido social y de la constitución de espacios de diálogo, de debate, de incorporación de propuestas programáticas, etcétera, que incluso se materializó en lo que fue la CATS en su momento.
en la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que se reunió en enero del 2020 y que avanzó en una definición programática bastante interesante, y que da cuenta precisamente de que desde el 2006 y particularmente desde el 2011 en adelante habíamos venido avanzando, y avanzando de manera más o menos significativa. Pero todo eso, como tú lo indicaste en su momento, se ha ido erosionando, se ha ido desgastando, e incluso uno podría decir se ha ido perdiendo. Mucho de ese trabajo y mucha de esa acumulación, en un momento determinado se volcó a la estrategia de autosubsistencia, lo que era imprescindible, digamos, dada la coyuntura crítica que estábamos viviendo, pero a su vez también experimentó un grado significativo, digamos, de dispersión. Nos fuimos perdiendo, digamos, en ese sentido respecto de para qué nos reuníamos, para qué discutíamos y para qué nos movilizábamos políticamente. Y a la larga eso fue desgastando. Mucha gente se fue alejando, se fue distanciando, y todo lo que en definitiva se construyó, si bien no se perdió absolutamente, y se sigue ganando en experiencia a propósito de lo que eso supuso, se perdió, digamos, como proceso de acumulación de fuerza. Y eso evidentemente es muy complejo. Hoy día estamos en nichos muy pequeños, donde discutimos entre nosotros, donde no crecemos, y desde donde no nos construimos políticamente con los demás. Los niveles de coordinación en ese sentido son muy precarios, digamos, y nada permite suponer que en el mediano o en el corto y mediano plazo vayamos a recuperar, digamos, esa iniciativa estratégica que perdimos. Y por otro lado, la izquierda radical, más adelante yo creo que me refería a la izquierda en términos más amplios, pero la izquierda radical a su vez ha sido incapaz de ofrecer una alternativa política, digamos, que le permita articularse como tal, es decir, como un frente político de izquierda, y que a su vez, en cierta forma, ofrezca la posibilidad de entregar orientaciones, no conducción, pero sí orientaciones que permitan que el movimiento social popular logre reagruparse y logre retomar, digamos, un sentido de intervención político más estratégico. Resulta no solo sorprendente, sino que tremendamente preocupante, precisamente esa izquierda a la cual uno apuesta, o por lo menos yo apuesto, digamos, no haya sido capaz de avanzar ni un milímetro, digamos, desde el punto de vista de la acumulación de fuerza en este último periodo. Y por último, indicar que la franja más radicalizada del movimiento social popular, ya no solamente izquierda radical o revolucionaria, sino que los actores social populares que de una u otra manera tuvieron una participación más protagónica en el levantamiento popular de octubre, noviembre y diciembre del 2019, en cierta forma, por la ausencia de una organización social y política que sea más sólida, o que esté más cohesionada, por la ausencia de una plataforma programática capaz de darle orientación al desarrollo de las luchas y de los combates, y por la insuficiencia, digamos, en nuestras reflexiones respecto del diseño estratégico y táctico, se ha venido consumiendo, ese es el concepto que yo utilizaría, se ha venido consumiendo en una movilización social callejera que a la larga no permite ni favorece un proceso de acumulación de fuerza, digamos. Es decir, cada vez somos menos los que estamos en el espacio público, eventualmente cada vez nuestras expresiones de movilización y de combate con las fuerzas policiales son más radicales o más violentas, pero junto con eso cada vez crecemos menos. Es decir, eso nos está convirtiendo en un factor multiplicador, y a la larga está satisfaciendo las frustraciones o las expectativas de aquellos que están en la calle, digamos, enfrentándose con la policía, pero sin que eso se convierta, es decir, sin que el espacio del enfrentamiento político, incluso uno podría decir de autodefensa o miliciano, se convierta en parte de un proceso de acumulación de fuerza más amplio. En ese sentido, vuelvo a insistir, ni lo orgánico, ni lo programático, y en este caso ni lo estratégico táctico está dando el ancho suficiente como para que podamos resolver los problemas que en este minuto tenemos como movimiento social popular y evidentemente también como izquierda revolucionaria. Estamos a puertas de caer en un escenario en el cual eventualmente no tengamos nada que ofrecer, y al no tener nada que ofrecer terminemos siendo arrastrados
por la derrota que eventualmente puede enfrentar el campo popular en el plebiscito de salida del mes de septiembre, si mal no recuerdo, de este año. No nos vamos a poder excluir, es decir, no vamos a poder decir, oye, pero es que nosotros no participamos de esto, por lo tanto no somos parte de esta derrota, no, vamos a ser parte igual de la derrota, y quizás la parte más afectada de esa derrota. Sí, súper complejo. Como organizaciones populares, sí, estamos en este momento, como dices, nichos, pero también hay que rescatar y hay que juntarse con los nichos, con otros nichos. Yo creo que esa parte es la que tenemos que reforzar, que no la hemos tenido. Es un momento súper complejo donde incluso nos cuesta juntarnos y para allá tenemos que apuntar. Sí, sin duda. Yo comparto plenamente ese diagnóstico, esa constatación. De hecho, a propósito de lo que les comentaba hace un rato atrás, de lo que fue el CATS en su minuto en enero, que fue un avance importante en ese sentido, más allá de que uno podría tener discrepancia o diferencia con algunas de las cosas que ahí se acordaron, digamos, fue una experiencia en ese sentido autónoma que desarrolló el campo popular y que fue muy potente, digamos, y que permitía suponer, digamos, que se abría un horizonte de expectativas de cara a la construcción de una plataforma programática, de un diseño estratégico táctico en función de los intereses del campo popular. Hay que retomar esa senda, no digo que hay que retomar esa experiencia en particular, pero sí hay que retomar esa senda a efecto de ir aglutinando para enfrentar las coyunturas que se vienen, pero para proyectar también desde las coyunturas que se vienen, no quedarnos pegados en ese sentido de las coyunturas que son inmediatas, digamos, entre las cuales la del plebiscito seguramente va a ser la más relevante. Sí. Igor, una pregunta. ¿Qué pasa con las calles? Las calles no hay que dejarlas, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que en este minuto las calles nos están dejando a nosotros, que es un problema más complejo. Es decir, hemos convertido, y esa es mi gran crítica, digamos, a cómo se está desarrollando la movilización hoy día, a la calle en un objetivo en sí mismo. Es decir, hay que mantener ocupada la calle, pero en estricto rigor estamos manteniendo ocupada una parte de la calle. Ni siquiera nuestra acción movilizadora está logrando obstaculizar, digamos, el funcionamiento del sistema capitalista en su dimensión económica, social, político, cultural. Incluso uno podría decir, nos aíslan en los espacios rituales a los cuales convergemos, y ahí quedamos como en una especie de patio de Orates. Es decir, ahí están los que protestan y el resto del mundo circula alrededor de esos espacios y ya ni siquiera nos prestan atención. Es decir, en muchas ocasiones ni los pacos nos prestan atención y hay que estimular a los pacos para que de una u otra manera intervengan sobre la movilización. Y lo que es peor de todo, digamos, a mi juicio, es que el entorno ni se entera ni se siente necesariamente interpretado por lo que ahí se está expresando o manifestando. Perdimos todo contacto en ese sentido con lo que podríamos denominar la capacidad de activar o movilizar a un conjunto amplio de la sociedad en función de ciertas demandas y objetivos que están asociados a la ocupación de la calle. La ocupación de la calle en sí misma no debiera ser el objetivo. Ocupamos la calle porque de una u otra manera queremos expresar o manifestar no solamente un cierto descontento, sino que somos expresión de poder y aspiramos como expresión de poder a expulsar, digamos, en este caso a las clases dominantes y a sus organismos represivos de ese espacio. Ese salto cualitativo, digamos, en la movilización callejera, yo creo que no se está dando, digamos, y estamos ritualizando la ocupación de ese espacio sin lograr impactar sustantivamente en la sociedad chilena. De hecho, estas situaciones más complejas que se dieron en el mes de marzo, digamos, con los estudiantes secundarios golpeados en el barrio de Meix, y ahora con la muerte de Francisca, digamos, en el contexto de la conmemoración del 1 de mayo, son una expresión a su vez también de cómo los dispositivos policiales han ido, en cierta forma, utilizando a otros actores dentro del espacio público a efectos de que hagan la primera contención. Incluso ya nuestros combates no van a ser necesariamente con las fuerzas policiales, digamos, sino que eventualmente van a ser con otros deprivados, con otros precarizados que están cumpliendo la función de fuerza de choque dentro del contexto de lo que es la estrategia de contrainsurgencia o de contrasubversión que diseñan los pacos. Entonces, si nos enfrascamos en ese tipo de cuestiones,
es difícil que podamos convertir efectivamente la ocupación del espacio público en una expresión de poder, que es lo que debiera ser nuestro norte, digamos, o nuestro objetivo. Por eso no se trata de abandonar la calle, sino que ¿para qué estamos en la calle, en definitiva? Oye, la próxima pregunta precisamente tenía que ver, digamos, con lo que tú ya comentaste, ¿ya? Precisamente la problemática de la ausencia de una unidad de clase, ¿ya? Por la ausencia de programa también. Y bueno, y también habíamos puesto nosotros no ausencia, pero sí el no acompañamiento que tiene el desarrollo de la teoría en función, digamos, a las condiciones actuales. A lo mejor podemos hablar un poquito de eso. Mira, hay varias cuestiones que yo creo que son relevantes en ese sentido. La primera tiene que ver con que aquellos referentes que históricamente encarnaron las luchas de la clase trabajadora y de los sectores populares por extensión, y que hicieron la sistematización desde el punto de vista teórico y político, digamos, de las herramientas de organización y de los diseños estratégico-tácticos de conducción de las luchas populares, hoy día experimentan situaciones distintas, digamos, desde el punto de vista del contexto histórico en el cual están instalados. El Partido Comunista sigue siendo un partido que tiene un importante grado de adhesión entre una franja relativamente significativa del movimiento popular, no solamente con bases obreras, sino que también, digamos, con apoyos entre los pobres urbanos y el sector estudiantil. Pero es un partido que está evidentemente adscrito a la administración del poder, digamos, y por lo tanto, con mayor o menor crítica interna, administrando la crisis del régimen político capitalista en Chile, digamos. Esa es su situación en sentido concreto. Y el Partido Socialista, que es un partido también de una dilatada y larga tradición desde el punto de vista de su vinculación con el movimiento de trabajadores, a lo menos desde fines de la década de 1980, inició un ciclo histórico, a mi juicio, irreversible de liberalización política, que lo llevó a convertirse de un partido de trabajadores, un partido de clase, en un partido liberal, digamos, en el sentido estricto del concepto, ni siquiera socialdemócrata, porque nuestro Partido Socialista no apuesta por un estado de bienestar. Este es un partido liberal, que incluso ha logrado desplazar a la democracia cristiana del nicho histórico en el cual la democracia cristiana se había venido construyendo, digamos, desde el punto de vista político. El drenaje de los apoyos electorales de la democracia cristiana está en estricta correspondencia con el ascenso que ha venido experimentando el Partido Socialista precisamente en esas mismas franjas, digamos, dentro de la sociedad chilena. Por lo tanto, los dos partidos históricos, digamos, de la clase obrera o del movimiento de trabajadores en Chile ya no son, o uno no podría pensar que van a seguir siendo aliados relevantes a la hora de generar un proceso de acumulación de fuerza social y política, digamos, que permita, digamos, avanzar en la dirección del cambio. Y por otro lado, otras fuerzas políticas que rompieron en otros contextos históricos y que asumieron las banderas de la transformación revolucionaria, como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el complejo Mapu Lautaro, si bien tienden a desaparecer como organizaciones, tienden a mantener una parte de lo que podríamos denominar su legado histórico, digamos, anclado en movimientos sociales y políticos contemporáneos, digamos, pero de manera bastante residual, es decir, sin una capacidad real de constituir a partir de esos nuevos movimientos que se han venido configurando, que se han venido constituyendo, una fuerza política capaz de constituirse o de plantearse como alternativa, digamos, a la conducción que en este caso los socialistas, los comunistas o el Frente Amplio pudieran ofrecer. La izquierda revolucionaria, digamos, que tiene su origen, como decía recién, en la matriz guevarista, en la matriz rodriguista o en la matriz lautarista, una izquierda, o incluso, digamos, a propósito de la reanimación del movimiento anarquista en el movimiento libertario,
no ha logrado efectivamente convertirse en una opción o en una alternativa real de conducción y de construcción de programa para el campo popular. Ahí, evidentemente, hay una tarea que también es importante asumir y que evidentemente está resultando deficitaria, digamos. Y eso, a mi juicio, tiene que ver, a su vez, también con que, a propósito ya más directamente de tu pregunta, con que no hemos sido capaces de leer todas las señales de las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que se han vivido no solamente en Chile o en América Latina, sino que a escala global en estos últimos 40, 50 años, digamos, que tienen que ver con las transformaciones del sistema capitalista por una parte y con su creciente grado de dislocación a escala global, que es un elemento, digamos, respecto al cual no hemos sido capaces de articular una fuerza transnacional que, así como el capital se disloca a nivel global, esté en condiciones, digamos, de enfrentar al capital en esa dimensión. O sea, hablamos mucho de internacionalismo, pero a la hora de convertirnos en una fuerza política y social internacionalista que enfrenta al capitalismo en cada una de las áreas o ámbitos en los cuales se desenvuelve, en eso no hemos progresado, digamos, o no hemos avanzado significativamente. Y seguimos entendiendo que una parte importante de los nuevos movimientos sociales, con los movimientos antipatriarcales, los movimientos ambientalistas, son auxiliares de la clase trabajadora desde el punto de vista de los procesos de transformación o cambio que se debieran operar. Y si bien yo tiendo a pensar que los trabajadores son fundamentales en todo proceso de cambio, no podemos desconocer o no podemos en definitiva, seguir postergando el reconocimiento y la visibilización de estas demandas que son también centrales y fundamentales a la hora de la articulación de una fuerza de carácter social revolucionaria más amplia, digamos. Y en ese sentido, a su vez, no solamente se trata de integrar y de horizontalizar las relaciones entre los diferentes movimientos sociales, sino que se trata de hacernos cargo que, entre otras cosas, el movimiento de trabajadores, a pesar de su centralidad estratégica, digamos, en la lucha contra el capitalismo, ya no va a pasar necesariamente por ser un movimiento estrictamente sindical. Es decir, el movimiento de trabajadores es fundamental, es imprescindible en la lucha contra el capitalismo a los efectos de desarrollar una estrategia de carácter revolucionario. Pero a mi juicio eso no pasa necesariamente por seguir considerando, pensando que los huevos hay que ponerlos en las canastas del sindicalismo, porque probablemente el sindicalismo hoy día no es la herramienta más eficiente a efectos de proponerse precisamente el desarrollo del movimiento de trabajadores y además de este movimiento de trabajadores en diálogo con otros movimientos sociales que están adquiriendo pesos más o menos sustantivos dentro de la sociedad contemporánea. Yo creo que ahí tenemos dos desafíos. Un desafío orgánico, es decir, cuál es la herramienta o el instrumento que el movimiento de trabajadores tiene que darse para poder convertirse nuevamente en un factor clave o en un elemento clave dentro de la transformación revolucionaria de la realidad. Y en segundo lugar, de qué manera ese movimiento de trabajadores es capaz de imbricarse, de articularse con otros movimientos sociales a efectos de reconstruir efectivamente el movimiento social popular en un sentido más amplio. En ese sentido, y quiero enfatizar eso también, yo creo que los movimientos ambientalistas, los movimientos estudiantiles, los movimientos antipatriarcales tienen que adquirir un carácter clasista. Y ese carácter clasista se lo tiene que dar el movimiento de trabajadores. Pero el movimiento de trabajadores no puede seguir pensándose a sí mismo tal y como se pensaba hasta la década de los 70 o incluso de los 80. Yo creo que es necesario, en ese sentido, dar un giro, digamos, a las formas de organización y a las formas de articulación que ese movimiento de trabajadores tiene que darse a sí mismo. Eso. Oye, ampliando un poquito más dentro del contexto de esta pregunta, ¿no? que se refería, digamos, a la problemática que tiene desde el mundo popular, la falta de unidad, la falta de programa, esta deficiencia en las lecturas que hay, de manera de poder adaptarnos, digamos, efectivamente al estado del capitalismo actual. Ahora pensando, nosotros como Pimentel Rojo, una organización que no es exclusivamente territorial, pero sí tiene está, digamos, sí asociada a un territorio.
y la óptica con la cual mira las situaciones desde ahí. Y nosotros enfrentamos dificultades, digamos, para articularnos con otros, ¿verdad? Los nichos de los cuales tú hablabas. Aún teniendo, digamos, algunas cosas bastante en común con los demás nichos. Todos los nichos están haciendo algo, digamos, que de alguna manera uno proyecta como un cuestionamiento, digamos, a la sociedad en que vive, pero no somos capaces de articular. Cuesta mucho. Entonces, pensando ahora más que en el análisis, ¿qué podríamos hacer desde la práctica, desde nosotros? ¿Qué mirada tienes tú sobre ese caso más subjetivo de los demás? Ahí, bueno, yo lo comentaba hace un rato atrás, hasta el año 2006, las movilizaciones populares habían estado fuertemente centradas, digamos, orientadas a lo que podríamos denominar como las reivindicaciones intrasistémicas. Es decir, tenían que ver con demandas específicas dentro del modelo, digamos, existente en nuestro país, y eventualmente derivaban en reivindicaciones salariales, cuestiones asociadas a las becas, al CAE o al pase escolar en el caso del movimiento estudiantil, o que eventualmente referían a la política pública de construcción de viviendas, cuestiones que de una u otra manera podían ser administradas bien, regular o mal, digamos, por el sistema político en definitiva, pero que daban cuenta, en este caso, de que no se había configurado, no se había constituido una crítica al modelo de dominación. Es decir, el modelo de dominación navegaba por aguas relativamente tranquilas, al punto que, recuerden, Ricardo Lagos, cuando firma las reformas constitucionales del año 2005, declara que la transición se acabó y que la democracia en Chile está plenamente consolidada. Es decir, aquí no hay nada, digamos, que objete o que cuestione las bases económicas, sociales, políticas y culturales del actual modelo, digamos, de organización de la sociedad chilena. Y eso incluso se proyectaba hacia el exterior, y todo el mundo que miraba la situación política, la situación económica, social y política en Chile, la consideraba que era admirable, digamos. Es decir, el modelo más exitoso de transición a la democracia en América Latina era el modelo chileno. Y si uno decía una cosa distinta en el exterior, te quedaban mirando con cara de este será un resabio del pinochetismo, digamos, porque era un discurso bastante hegemónico, digamos, el que se había logrado configurar o constituir. Pero vuelvo a insistir en ese sentido. A partir del 2006, los estudiantes secundarios, de una u otra manera, a través de lo que se conoció como la Revolución Pingüina, ponen en primer lugar en discusión uno de los pilares fundamentales del sistema, que era, en este caso, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que era la que, entre otras cosas, permitía las inequidades dentro del sistema educativo chileno y facilitaba el lucro, digamos, con el cual muchas empresas, entre las cuales habían muchos socios concertacionistas, digamos, habían venido prosperando a través del tiempo. Es un golpe directo a uno de los pilares sobre los cuales se configuraba o se constituía el sistema de dominación. Luego la movilización de los trabajadores subcontratistas de Codelco, el 2007, colocó en jaque, en este caso, el modelo laboral, el Código del Trabajo, digamos, que era heredado en este caso de las reformas del 79 de José Piñera Echeñique. Y lo mismo a propósito del 2007, cuando muere en mayo de ese año Rodrigo Cisterna a propósito de las movilizaciones de los trabajadores forestales. Es decir, lo que se comienza a desarrollar a partir del 2006, 2007 y las movilizaciones regionales del 2008-2009 es un creciente grado de movilización con un contenido desde el punto de vista reivindicatorio antisistémico. Es decir, ya no eran demandas dentro del sistema, sino que cada uno de los elementos que se agitaban constituía un cuestionamiento al sistema. Y en ese sentido eso fue el resultado de experiencias de organización y de asociación popular que fueron novedosas, como por ejemplo la ACES, que en su momento surge, digamos, y se configura como una red de asambleas territoriales de estudiantes secundarios que logran, digamos, efectivamente poner en discusión temas, reitero, tan relevantes como la Ley Orgánica Constitucional
de educación, o sindicatos, en este caso como los trabajadores subcontratistas. Estoy pensando en lo que ocurrió hace pocos días atrás con los subcontratistas del petróleo, digamos, que a su vez también eran capaces, digamos, de desarrollar movilizaciones ofensivas, digamos, en función de sus demandas o reivindicaciones. O la red de asambleas populares territoriales, que fueron las que estuvieron detrás de todas las movilizaciones regionales, en Punta Arenas, en Aysén, en Dichato, en Caimanes, en Caldera, en Calama, etc. Recuerden las movilizaciones regionales que fueron particularmente radicales, digamos, en su momento entre el 2009 y el 2011, y que fueron expresión de esta red de asambleas territoriales que se fueron configurando, contribuyendo con mucha fuerza. O la red de comunidades, que en este caso, a partir del 97, dieron origen a la coordinadora Arauco-Mayeco e instalaron, en este caso, la demanda de las comunidades mapuches por la restitución del Gualmapu. Es decir, experiencia en ese sentido, y no experiencias que quedan reducidas al nicho o al espacio cerrado, digamos, donde nosotros nos relacionamos con los más cercanos. Han habido y han existido varias, pero lo que no hemos logrado hacer es colocar en relación todas esas experiencias, socializar esas experiencias, discutir esas experiencias, no necesariamente para replicarlas, sino que a propósito de la discusión, para ver qué de esas experiencias nos resultan más funcionales en el diseño de intervención que nosotros queremos desplegar, y a propósito de esa noción de redes, de ir articulando esos diferentes espacios de lucha, para que en definitiva las convocatorias vayan un poco más allá, digamos, del WhatsApp, es decir, que tengan que ver con el resultado de un debate, de una discusión, que nos permite poner en común, en este caso, las propuestas programáticas sobre las cuales queremos avanzar y con las cuales nos queremos construir. En ese sentido, experiencialmente, yo creo que hemos avanzado mucho. Es decir, si bien mi diagnóstico en algunas circunstancias puede parecer un poco catastrofista, digamos, yo también valoro mucho todo lo que fueron esas experiencias que se desarrollaron, sobre todo entre el 2006 y el 2019, que nos reportaron muchísimas enseñanzas y que nos obligan a repensarlas o a revisarlas para volver a articular, para volver a vertebrar y para avanzar a partir de ello en rediseño, digamos, de intervención. En ese sentido también, yo creo que es importante ponerle harto énfasis a algo que se hizo mucho en la década de los 90, incluso a comienzos de la década de los 2000, que es la educación popular, porque uno de los déficits relevantes que tenemos hoy día es el déficit en politización. Como uno de ustedes lo mencionó hace un rato atrás, nosotros nos enteramos y nos desinformamos en general a través de los medios de comunicación social. Y a veces las redes sociales también contribuyen a esa desinformación. Nos quedamos muchas veces con la consigna, pero no profundizamos en los antecedentes de los problemas que estamos observando. Entonces, hace falta, es necesario sistematizar las experiencias de educación popular para crecer políticamente, no solamente para saber más, sino que para crecer políticamente, y a partir de ese crecimiento avanzar con otros, digamos, en la construcción de nuevos espacios, de nuevas instancias, de nuevas experiencias de lucha, digamos, en el escenario actual. Yo creo que esos no son recetas en sentido estricto, sino que vuelve a esta idea de revisar, socializar y discutir las experiencias acumuladas, y hacerlo desde la perspectiva de la educación popular, en el sentido del empoderamiento y de la politización. Si no logramos hacer ese ejercicio, vamos a seguir volviendo sobre el quehacer, es decir, sobre aquello que nos resulta más exitoso, aquello que convoca al grupo más inmediato, pero sin lograr crecer molecularmente, digamos, como sí lo hemos hecho. O sea, vuelvo a insistir en ese punto. Es importante que valoremos aquellos momentos en que nos hemos constituido en bien regular o mal en alternativa, y sobre la base de esas experiencias hacer la síntesis que nos permita seguir avanzando, digamos. Quizás la deuda también puede ser un elemento, digamos, articulador. Estoy pensando en la movilización de los universitarios del 2011. Sí, sin duda. Que cuestionan, y donde la empatía que hubo con la población en general
radicó en ese momento mucho la experiencia que tenían la gente a nivel familiar, que eran todas familias endeudadas. Ahí hay un elemento que tú estás apuntando muy bien y que es una experiencia que no se ha sistematizado lo suficiente, es decir, de qué manera nosotros a partir de un conflicto en particular somos capaces de articular una red de apoyo que opera a su vez también como vínculo con otras instancias o organizaciones que nos permiten transversalizar el problema, porque efectivamente los problemas de endeudamiento y junto con ello la demanda de gratuidad, o sea, no era solo que estoy endeudado y no quiero pagar, sino que estoy endeudado, no quiero pagar, pero además quiero que haya educación gratuita en este país, no solo para mí, sino que para mis hijos y para mis nietos. Es decir, era decirle al sistema, ya con este sistema no quiero nada más. Y eso logró efectivamente construirse social y políticamente en un tejido bien amplio de la sociedad. Los defensores del modelo eran escasísimos, digamos, en esa época. Ni siquiera los medios de comunicación al servicio del capital lograban hacer una defensa seria o cohesionada, digamos, del modelo. Pero esa experiencia luego se fue diluyendo. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, me ha tocado ver en estos días algunas movilizaciones estudiantiles en la universidad en la que yo trabajo, en LUSACH, y las demandas, por ejemplo, de un movimiento incipiente que se está construyendo, tienen que ver con la TNE. Es decir, entreguen luego la TNE. O sea, pasamos de la demanda por gratuidad y del cuestionamiento al sistema a una demanda que se resuelve conversando, con suerte, con el secretario regional ministerial de Educación. Es decir, se nos perdió el norte estratégico de la movilización. Y eso es grave. O sea, eso es grave. Pasado de un ciclo ascendente en el desarrollo de la movilización a un ciclo minimalista de la movilización, esa es una pérdida importante, ¿no? Y además no existe conciencia de la pérdida. Es decir, para los estudiantes hoy día es tan relevante pelear por la TNE que haber peleado en su momento por la gratuidad o por el fin de los sistemas de inequidad o de exclusión dentro del sistema de educación. Entonces, eso es educación política, ¿no? Es decir, eso es lo que se ha hipotecado, eso es lo que se ha perdido. Entonces, ahí es imprescindible, digamos, un ejercicio serio y sistemático, digamos, de repolitización de la sociedad chilena. Sobre el carácter actual del gobierno. El actual gobierno que asumió bajo el cúmulo de hartas expectativas y esperanzas ha ido evidenciando con más fuerza el carácter conciliador, desplegando una administración a la actual crisis sin afectar los intereses del empresariado y cargando de procesos inflacionarios a la clase trabajadora y al mundo popular, haciendo un llamado a la prudencia, a la responsabilidad, a la austeridad. Y en este sentido nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos caracterizar el carácter político y la configuración del actual gobierno? ¿Y existe realmente un recambio en las élites políticas? Sí, a eso, o en cierta forma, a esa dirección me dirigía al comienzo cuando les hacía referencia de que más allá de que uno vote o no vote, se siente identificado o no identificado con esta administración o con la Convención Constitucional, una eventual derrota de la Convención o una eventual derrota de la administración de Boric se convierte a la larga, digamos, en una derrota al conjunto del campo popular, incluso para aquellos que nos situamos afuera o nos situamos críticamente respecto de esta experiencia, porque de una u otra forma, y eso es evidente, digamos, en torno a la Convención y en torno a la administración de Boric, como tú dijiste, se construyeron muchas expectativas, digamos, es decir, mucha gente depositó su confianza precisamente en ambas instancias. Por lo tanto, lo que pase con ella, vuelvo a insistir, aunque a mí no las comparto, no me gusten, indefectiblemente también me van a arrastrar, digamos, me van a llevar junto con ellas, digamos, sobre todo en un escenario eventual de derrota, digamos, de ambas instancias. Y ahí, a mi juicio, es importante plantearse algunas cuestiones. Lo primero es hacernos cargo de que esta administración, de una u otra manera, tiene como motor, digamos, como émbolo del proceso de su articulación política, a una alianza que fue derrotada en la primera vuelta electoral. Si bien en la
segunda vuelta Boric logra imponerse, digamos, al candidato de las fuerzas más conservadoras o de la reacción, no es menos efectivo que en la primera vuelta sacó solo la segunda mayoría, digamos, y fue derrotado precisamente por este candidato, digamos, de las fuerzas reaccionarias. Entonces, y ese no es un dato menor, digamos, porque de una u otra manera la correlación de fuerzas que se constituye en la segunda vuelta, en diciembre, digamos, del 2021, es el resultado, por una parte, de la movilización electoral de un segmento relativamente importante de población que habitualmente no vota, que tiene un discurso muy crítico respecto a la institucionalidad y que habitualmente no participa de esa institucionalidad, y que frente a la amenaza que se construyó en torno a Kast, se movilizó electoralmente y fue y votó por Boric. Es decir, gente que no votó por Boric desde el ámbito de la izquierda social y la izquierda política en la primera vuelta electoral, fue y votó por él en la segunda vuelta. Pero también fue un segmento importante del electorado que históricamente ha adscrito y ha apoyado los partidos de la antigua Concertación. O sea, eso tampoco lo podemos desconocer y en consecuencia no lo podemos invisibilizar. Y además, cuando los convoca a ser parte de la administración, en especial al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Partido Radical, etcétera, lo que hace es de una u otra manera señalar, y lo hacen explícitamente por lo demás, de que la gobernabilidad, con todo lo que ello supone, supone necesariamente diversidad desde el punto de vista político. Y eso, sin lugar a dudas, morigera una parte importante de lo que fue el discurso programático original. Si ustedes observan, de ese discurso programático ya van quedando muy pocas cosas, o cada vez que es interpelado respecto de esa propuesta programática, se va, digamos, buscan formas relativamente elegantes, digamos, de salir por el lado. El compromiso programático inicial ya no es ni va a ser el compromiso programático definitivo de esta administración. Eso es por una parte, es decir, hay una fragilidad en la forma en cómo se gesta esta administración. Y esa fragilidad tiene que ver con que el émbolo o el núcleo, como dije en su minuto, de esta administración fue derrotado, digamos, políticamente en noviembre del 2021. Y luego hay que tomar en cuenta que la alianza política original es una alianza política también muy, muy diversa. No es lo mismo el Partido Comunista que Revolución Democrática, o que Comunes, por solamente identificar a los tres actores políticos más relevantes, digamos, dentro del núcleo fundamental de la alianza política. Hay muchos más, digamos, pero esos son, en cierta medida, los más significativos. Y al ser distintos, o al ser diferentes, tienen a su vez también formas distintas o diversas de enfrentar la forma no solo de la gestión del gobierno, sino que a su vez también de las alianzas con los otros actores políticos, digamos, del sistema institucional. Y en ese sentido, a mi juicio, estamos en presencia de una alianza política bien frágil, desde el punto de vista de su consistencia interna, y en la cual la hegemonía la tienen de una u otra manera los sectores que han apostado por lo que ustedes mismos dijeron, es decir, por darle una administración al modelo de dominación en Chile, particularmente al modelo económico, digamos. Esos son, en definitiva, los sectores que han tomado la conducción del proceso. Los sectores más críticos o renunciaron precisamente a la crítica o están, en cierta forma, bastante aislados de la gestión del gobierno en sentido estricto. Uno de los personajes más críticos en la conducción actual es el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe, pero el alcalde Jadwe no tiene ninguna incidencia o influencia en las decisiones políticas que toma el gobierno, y el Partido Comunista en general está alineado detrás de las decisiones políticas que se están adoptando. La mejor imagen al respecto ha sido la ministra Camila Vallejo, digamos, que es la voz, digamos, del gobierno frente a las decisiones que se han venido adoptando en este último tiempo. En ese sentido, y aquí vuelvo sobre el ministro Marcel, él ha sido bastante enfático en señalar, lo cual es una decisión del comité político, digamos, de la administración, que la prioridad hoy día, como ustedes también lo señalaban,
es precisamente administrar la crisis, y administrar la crisis con las recetas clásicas del neoliberalismo, es decir, con la reducción del gasto público. Por lo tanto, nada indica que en el corto o mediano plazo, uno podría soñar con el largo plazo, pero nada indica que en el corto o mediano plazo esta administración vaya a hacer algo muy distinto o muy diferente a aquello que hicieron en su momento los gobiernos de la concertación, o que incluso hizo en su minuto la administración de Sebastián Piñera, digamos. Eso por una parte. Y lo más preocupante, en realidad, es que las políticas de seguridad y el discurso en torno a la seguridad y esta suerte de invitación a la derecha a consensuar, digamos, un gran acuerdo en torno a materias de seguridad, supone o conlleva enfatizar en las políticas de control y de represión que ya se han venido implementando en estos últimos días, digamos. Es decir, no es solamente el discurso sobre la seguridad, sino que a su vez la política que en estos últimos días se ha venido adoptando en torno a temas de seguridad van precisamente en esa dirección. Van en la dirección de reforzar los aparatos policiales de control del orden público, de cerco militar en el territorio del Gualmapu, y de intervención directa desde el punto de vista represivo de las movilizaciones, ya sea de los estudiantes de los trabajadores. La represión a los secundarios en Santiago, la represión a los trabajadores subcontratistas del petróleo en Talcahuano son una demostración de que esa es la dirección que se está adoptando. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, este gobierno no solamente está administrando los intereses del gran capital, sino que a efectos de administrar más eficientemente los intereses del gran capital, está recurriendo, como lo hacen los gobiernos más conservadores o reaccionarios, al despliegue de la fuerza pública a efectos de aplastar toda expresión o manifestación de resistencia frente al capitalismo. Y esa es una señal evidentemente muy, muy preocupante, pero yo diría debiera complejizar mucho más a aquellos partidos como el Partido Comunista que se están haciendo parte, digamos, de esa política. Es decir, hay algunos referentes a los cuales yo todavía les tengo algo de confianza que deberían necesariamente repensar esto que está ocurriendo. En otros tengo menos confianza, pero por lo menos creo que hay algunos que en términos de ejercicio de crítica y autocrítica debieran replantearse lo que está pasando. De lo contrario, el costo va a ser muy alto también para ellos. Sí, como que las expectativas se pensaba que iban a durar más, pero no llevan meses y ya están absolutamente arrinconados por la clase política tradicional. No voy a hacer autobombo, pero creo que escribí una columna de opinión que circuló en varios periódicos alternativos por ahí por el mes de diciembre, inmediatamente después de la segunda vuelta, donde incluso yo le daba más lapso, es decir, le daba un margen mayor de uso del capital político que la administración tenía, digamos, a propósito de cómo se generó la movilización electoral de cara a la segunda vuelta, pero señalaba, decir, que los grandes acuerdos respecto a la administración de la crisis del capitalismo en Chile, respecto a los problemas, en este caso, de agitación y de movilización popular, necesariamente iban a llevar a un proceso en el cual el gobierno iba a terminar, en definitiva, administrando la crisis del capitalismo y convocando, en este caso, a los aparatos represivos a ejercer más eficientemente el control del orden público. Pero yo suponía que el margen iba a ser un poco más amplio, es decir, que se iban a tardar un poquito, digamos, que iban a coquetear un poco con los movimientos sociales, con los movimientos populares, pero eso no ocurrió, digamos. Vamos recién para los 2 meses, acabamos de cumplir los 2 meses, ¿no? Y ya las expresiones, las demostraciones son bien contundentes, digamos. Pero analicemos un poquito más el tema de la convención, más bien de la nueva constitución, ¿no? Cómo se ha ido configurando, porque hoy día, digamos, está más o menos, hay ciertas orientaciones de acuerdo a las propuestas acordadas y que pasaron, digamos, al borrador de la constitución. ¿Qué te parece a ti en general? ¿Marca una tendencia? ¿Se estima que podrá tener alguna influencia, digamos, dentro de las políticas sociales?
Recordemos sí que no sé si será una superación ¿cómo se llama? Al modelo, digamos, estrictamente neoliberal. Eh, pero está en cuestionamiento de que pueda efectivamente significar algo para el campo popular, digamos, o para los trabajadores del pueblo. Aquí hay una serie de aspectos o de fenómenos que están evidentemente involucrados, algunos que se están viendo, discutiendo y que se van a resolver de aquí a la elaboración del texto definitivo que va a ser plebiscitado, y otros que desde el punto de vista jurídico y político van a exigir, en este caso, de modificaciones a nivel legislativo. Es decir, no todo desde el punto de vista jurídico y político, no todo se va a resolver en la convención. Una parte del proceso remite o tiene que ver básicamente con el entramado legislativo que existe actualmente en nuestro país y que necesariamente va a tener que ser modificado, o a lo menos revisado y discutido, para que se ajuste, digamos, en definitiva, al nuevo texto constitucional. Por lo tanto, todavía hay un ciclo, yo diría que bastante largo, de discusiones y debates, que no tienen por qué ser necesariamente técnicos, digamos, sino que tienen que ser fundamentalmente políticos, que refieren a este tipo a estos instrumentos, a la Constitución y a las leyes, en definitiva. Eso es un aspecto al que necesariamente hay que prestarle atención. Una segunda cuestión tiene que ver con algo que todos hemos dicho, digamos, sistemáticamente, y que tiene que ver con que la Convención Constitucional es, de una u otra manera, el resultado político del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución de noviembre del 2019 y que no expresó, digamos, o no vino a satisfacer necesariamente la demanda que nosotros habíamos venido instalando y sosteniendo de una asamblea constitucional que operara desde abajo hacia arriba, digamos. La convención no era lo que queríamos, pero fue lo que se materializó, en definitiva. Y eso generó expectativas, y en relación con esas expectativas hubo una participación bastante importante de la población en torno al plebiscito de entrada, digamos, en primer lugar, y luego respecto de la elección de los convencionales constituyentes. Digamos. Se generó, digamos, una movilización electoral que en cierta forma materializó o le dio respaldo, en definitiva, a este fenómeno. Por lo tanto, más allá de que a nosotros no nos gustara o nos pareciera medianamente satisfactorio, esto tuvo una legitimidad importante que yo no podría desconocer, digamos. O sea, hubo gente que confió en esto, apostó por esto y participó directamente en ese proceso. Incluso más, uno podría decir, bueno, se constituyeron como convencionales muchas personas que venían de experiencias de trabajo y de lucha social a nivel de base, y eso a uno le permitía confiar de que en esos debates y en esas discusiones una parte de los intereses y las demandas del campo popular iban a quedar debidamente plasmadas, digamos, a lo menos en la discusión, si no en el texto constitucional, sí por lo menos en la discusión. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, uno pensaba que eventualmente esto podía venir acompañado de una suerte de acompañamiento, movilización, o como lo planteó el PC en un momento de desvarío, de cerco sobre el Congreso Nacional a propósito de presionar, digamos, la profundización de las reformas que se existían, y eso en estricto rigor no era una mala idea, digamos. El punto es que eso nunca se materializó, digamos, y a la larga los convencionales quedaron recluidos dentro del hemiciclo del Congreso. Uno podría decir, y aquí empiezan los problemas, distanciándose cada vez de manera más sistemática del entorno, digamos, y de la realidad del entorno. Y el cerco que se construyó ya no fue el cerco de los comunistas alrededor del Congreso, sino que fue el cerco mediático. Y aquí hay gente desquiciada, aquí hay gente que está planteando cuestiones que son inconcebibles, que jurídicamente van en contra de todo lo que se ha hecho en nuestro país, que son ajenas a la tradición política, republicana y democrática de nuestro Estado, etc. Y como una parte importante de la población sigue prestando atención a ese tipo de información, se fue gestando un sentido de opinión pública que uno podría decir hoy día es relativamente favorable al texto de salida de la Constitución.
Es decir, el cerco a la larga no fue el cerco popular que apuntaba a una constitución que expresara efectivamente los intereses del campo popular, sino que fue el cerco mediático reaccionario, digamos, que a la larga fue construyendo en torno a los convencionales y en torno al texto constitucional un anatema, es decir, una imagen, en este caso monstruosa de lo que dice esta SEAN. Y por último, indicar a propósito de este proceso de que si bien uno podría decir este borrador inicial, que es el que hemos estado observando o reconociendo en estos días, evidentemente marca una diferencia sustantiva con el texto constitucional anterior, digamos, con la Constitución de 1980, y en ese sentido es meritorio lo que ahí se ha hecho. Carece, vuelvo a insistir en eso, de un respaldo social y político lo suficientemente amplio y consistente, no solo para darle fuerza electoral en el plebiscito de salida, que eso se puede lograr, si ustedes quieren, con un adecuado proceso de agitación en los últimos 2 o 3 meses antes del plebiscito. Es decir, se puede alterar esa correlación de fuerza, la correlación de fuerza electoral. El problema es que detrás de ese texto constitucional no hay un movimiento social popular, digamos, que de una otra manera se siente interpretado, identificado y esté dispuesto a acompañar ese proceso desde el punto de vista político. Eso fue lo que se hipotecó, cuando de una otra manera las asambleas territoriales y las asambleas populares se vaciaron de contenido y junto con ellos se vaciaron de gente y dejaron de ser el soporte de ese proceso de reforma constitucional por el que estábamos apostando. Y ahí va mi reflexión final respecto a la eventualidad de una derrota estratégica. El plebiscito de salida puede tener eventualmente un triunfo o una derrota electoral. O sea, la Constitución se puede ganar, la nueva Constitución se puede ganar o se puede perder en las urnas. Pero es una Constitución, o va a ser una Constitución, sin el apoyo social popular detrás. Es decir, sin encarnar, sin representar y por lo tanto sin interpelar, sin convocar al movimiento social popular. La construcción del Estado, o del Estado social popular, no pasa por tener un texto bonito, digamos, un texto que diga todas las cosas maravillosas que queremos. Se trata de tener una sociedad politizada, movilizada, capaz de hacer carne ese diseño constitucional, no solo en leyes, sino que en la construcción de un poder popular alternativo. Y yo eso no lo veo, digamos, en el entorno de la Convención Constitucional y mucho menos en el texto o en el borrador de texto que se va a plebiscitar. Por eso, insisto, la eventual derrota electoral de la nueva Constitución en el plebiscito de salida puede profundizar esta suerte de repliegue en el cual estamos insertos hoy día y transformar, en ese sentido, el repliegue en una derrota estratégico-táctica muy profunda. Un eventual triunfo de la opción apruebo en ese plebiscito no nos va a permitir salir del repliegue, nos va a mantener en el repliegue. Quizás no nos va a llevar, nos va a dar oxígeno por un rato para no convertir esto en reflujo, en derrota, pero vamos a seguir en una situación de repliegue. El plebiscito de salida en ese sentido no nos va a resolver nuestros problemas estratégicos. Va a ser evidentemente un antecedente, no lo desconozco, pero no nos va a resolver nuestros problemas estratégicos. Sí los puede profundizar. Y eso es lo que me inquieta, en definitiva. Pero no por eso voy a ir a votar. Y una digresión muy breve, la opción de no ir a votar, mientras no tenga a su vez también un programa, un diseño estratégico-táctico, mientras no esté convirtiéndose en una alternativa real, es una opción personal. Es decir, y ahí me da lo mismo, o sea, no, los que van a votar o los que no van a votar no los objeto ni los cuestiono, porque no es, la abstención hoy día no está siendo una propuesta o un planteamiento político en sentido estricto. Por eso creo que ni siquiera vale la pena desgastarse en eso, digamos. Termina siendo una opción personal nomás, no es más que eso. Tantos son los misterios y se fueron a